Buenos y bendecidos días tengan todos y cada uno de ustedes. Es un verdadero placer el podernos dirigir a ustedes. Gracias por abrir las puertas de su casa y de su corazón. El día de hoy tenemos el privilegio de podernos comunicar con ustedes por este medio por el cual le damos muchas gracias a Dios, por Canal 38, y tenemos mi hermano y yo, a quien le voy a dar ahorita la oportunidad de presentarse, esta oportunidad de animarles a todos y cada uno de ustedes a considerar unirnos en este próximo mes de mayo en lo que se conoce como el Día Nacional de la Oración, un día en el que el Señor ha convocado a todo su pueblo aquí en Estados Unidos a un día muy especial en el que podemos clamar, dirigirnos a Dios, pedir misericordia, sabiduría, su intervención, sobre todo en este tiempo en el que estamos viendo que entre más pasa el tiempo, más se aleja la gente del Señor. Así es que gracias una vez más, bienvenidos a este programa, y le voy a pedir a mi hermano Joel que se presente. Adelante, Joel. Gracias, pastor. Agradezco al pastor Germán Dávila, y lo único que queremos es que usted nos acompañe en este corto tiempo. Queremos motivarlo. Si hay algo que Dios puso en el corazón de sus discípulos, que saliera de ellos el que los enseñara a orar. No le dijeron enséñanos a hacer milagros, no le dijeron enséñanos a echar fuera demonios, le dijeron enséñanos a orar. Bueno, les habla su hermano y amigo Joel Palomino, y para mí va a ser un honor estar compartiendo con mi hermano Dávila. Ávila, perdón. Estaba pensando en un querido amigo que hablaba hoy en la mañana, se apellida Dávila. Él es pastorea allá en Dallas, Texas. Okay. ¿Cómo se asocian a veces las cosas, verdad? Exacto. Y pues, hermanos, empezamos poniéndonos en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Le vamos a invitar a que nos acompañe a poner este tiempo en las manos del Señor. Si gusta inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Padre, queremos darte muchísimas gracias, sí, Señor Jesús, por este hermoso privilegio que nos has dado, por tu Espíritu Santo, de dirigirnos al Padre en el precioso nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, a quien le damos todo el honor y la gloria. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos utilices, que nos guíes, que nos ayudes a que lo que hablemos te dé gloria, Señor, pues tu palabra claramente nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos con la intención de glorificar tu santo nombre. Y ponemos este programa en tus manos. Nosotros nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nuestra conversación sea de gran edificación, que traiga bendición a toda persona que nos escucha en este día. Te pedimos, Padre, por todas las personas que se han conectado el día de hoy. Te pedimos por sus necesidades, Señor, que los bendigas, que visites hogares, que tu poderosa mano descanse sobre la cabeza de todos aquellos que nos escuchan el día de hoy. Gracias te damos, Padre. Señor, bendícelos abundantemente y que este tiempo sea de edificación. Una vez más te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues bien has dicho, Joel, me ha bendecido eso con lo que empezaste, cómo el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, y lógicamente una petición que nace de un corazón de hombres que constantemente estaban viendo a su Señor apartarse a orar. El capítulo 1 de Marcos, versículo 35, esa es la palabra que se levantaba aún de noche y se apartaba al lugar desértico, dice, y ahí oraba. También el huerto de Getsemaní les pide a sus amigos, a sus discípulos, que lo acompañen a orar, y los encuentra dormidos y dice, no podéis haber podido orar conmigo una hora. O sea, podemos mencionar muchas partes de la Escritura donde se habla acerca de este hermoso privilegio que Dios nos ha dado de podernos dirigir a Él, pero queremos aprovechar para animarte, para exhortarte a que consideres que la oración sea una parte fundamental de tu vida. Dice Juan 15:5 que apartados de Él nada podemos hacer, y yo le digo a la gente cuando tengo oportunidad, y otra cosa que debemos decir es, nada queremos hacer sin el Señor Jesucristo, y eso lógicamente parte de nuestra comunión con Él, una comunión que se lleva a cabo por medio de la lectura de la palabra en la que comulgamos con Él, y a la misma vez aprovechamos y oramos su palabra, de cierto modo que podamos orar su palabra en la que estamos haciendo oraciones, podríamos decir, perfectas conforme a su voluntad. Así es. ¿Qué piensas de eso? Creo que esto es lo más poderoso. El Señor lo dijo, sin mí nada podés hacer.
nada se puede hacer. Pero esto me lleva al libro del profeta Isaías en el capítulo 54, verso 17. Nosotros leemos en la Biblia, ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero en el sentido del hebreo, significa que cuando nosotros buscamos a Dios, esa arma no existe. Gloria a Dios. Es decir, Isaías dice, ninguna arma forjada contra ti no existe. Gloria a Dios. Siempre que estemos en la voluntad del Señor. Y una de las cosas que el Señor nos enseñó fue orar, Amén. clamar al Señor. Así es. Me gozaba con mi hermano Helman cuando decía cómo él vino a los pies de Cristo. Eso sería interesante, así en breves palabras, cómo llegó el pastor, que en esa época, un rebelde sin causa. Sería bueno escucharlo porque de seguro hubo alguien que estuvo orando, aparte de la muchacha que anduvo repartiendo invitaciones y nunca te tocó. Sí, no, gracias, Joel, por hacerme recapacitar en eso. Sí, fue una experiencia muy significativa en mi vida el hecho de que mi mamá haya venido a los pies de Cristo un año antes de que yo me convirtiera. Y a pesar de que la salvación es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, de todas maneras Dios hace uso, por supuesto que hace uso de las peticiones, y en este caso fue la petición de mi madre de que yo viniera a los pies de Cristo, en la que la veía yo hablar de Dios. O sea, vi un cambio muy, muy drástico en ella, muy significativo. Sin embargo, seguía yo muy ajeno, seguía yo viviendo una vida, pues en aquellos entonces la vida era diferente en el aspecto de que no éramos tan locos como el día de hoy con tanta droga y cosas como esas, ¿no? Pero en una ocasión una persona pasó unas invitaciones en el salón en el que yo estaba, le decía a Joel que estaba en la Día Patterson estudiando inglés, venía yo a la universidad y quería aprender inglés mejor. Invitó a todo el salón a un evento de una renovación cristiana, se llamaba aquello, en el 75, y por la gracia de Dios tuve una experiencia en un sueño que afectó mucho mi vida y que de cierto modo me movió a que a la hora de que se hizo una invitación en el salón a este evento, a mí me interesara mucho. Entonces fui yo a ese evento en el que se estaba predicando acerca de la parábola del hijo pródigo, y le decía yo a Joel que cuando yo escuché esa parábola, o sea, Dios estaba traspasando mi corazón, así como cuando Pedro se levantó a predicar, que dice que fueron compungidos de corazón, así estaba mi corazón traspasado por la palabra de Dios, de tal manera que a la hora de que se hizo una invitación para entregar nuestras vidas a Cristo, fui yo el primero, y lo recuerdo porque me apuntaron a mí, dijeron, allá está un joven, y fui al frente muy afectado, porque me había dado cuenta de que yo era un pecador serio, a pesar, como les digo, de que en comparación no era tan malo que hubiera matado gente o cosas terribles, pero era un pecador, y el pecado es pecado, o sea, no tiene diferencias. O sea, yo era un enemigo de Dios, vivía, como dice el libro de Efesios, estaba bajo la ira de Dios, y ahí Dios tuvo misericordia de mí. Ese día entregué mi vida a Cristo, me llenó con su Espíritu Santo, y a partir de ese momento mi vida fue radicalmente transformada. Y curiosamente, una de las cosas que, por la gracia de Dios, y soy enfático en esto, como dice la palabra, lo que soy, lo que yo he hecho es nada más por la gracia de Dios. Me hizo un hombre de oración, y estoy tan agradecido con Dios, porque conforme pasa el tiempo, le digo, estaba ahorita almorzando con Timothy Perea, y le digo, entre más pasa el tiempo, más amo a Cristo, más me apasiona su palabra. No, eso es extraordinario. Y le estamos ofreciendo la oportunidad a todos los oyentes para que el mayo 2. Jueves 2 de mayo, exactamente. El jueves 2 de mayo, vaya, vino nuevo. Vino nuevo en la Kessler. Mire, una mamá orando hace que su hijo vaya a un evento que no tiene nada que ver con él. Así es.
Al único que no invitaron del salón fue a Helman y fue el único que fue. Sin embargo, la oración cambió la vida. Así es. Por eso, usted y yo estamos a días de poder tomar la mejor decisión de nuestra vida. Fíjate, Helman, cómo cambian las épocas. Me acabas de decir que tú eres un hombre de oración y lo creo. Pero cuando mi padre viene a los pies de Cristo y mi mamá, yo pensaba que todas las familias cristianas se levantaban a las 5 de la mañana a orar. Wow. Porque eso era lo que mi papá se levantaba y nos levantaba a todos. Wow, qué admirable. Entonces yo pensaba que era normal y lo creí por muchos años. Pero miré milagros extraordinarios. Claro, o sea, claro. el común denominador de una familia que ora, de una persona que ora, siempre va a ser en base los milagros a la relación y a la oración. ¿Cómo ves esto, hermano? No, definitivamente, y el milagro tal vez más importante, más poderoso y más trascendental en la vida de cualquier ser humano va a ser que el corazón de piedra sea cambiado por uno de carne, de tal manera que se haga sensible, que sus afectos estén en línea con Dios. Y sí, definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo y digo amén a lo que acabas de decir, Joel, porque bendigo a Dios por tu padre, por lo que me estás compartiendo, porque ojalá y hubiera más hombres así, porque el efecto que tienen en la vida, no únicamente de sus hijos, sino de tanta gente con la que eventualmente esos hijos se van a topar, como en tu caso, como un hombre de Dios, un pastor que viene a dar testimonio de una realidad que afectó su vida trascendentalmente. Viene ahora el día de hoy a hacerles una invitación, una exhortación de algo que es genuino, de algo que es real, no únicamente en su vida, sino en mi vida. Y yo sé que en la vida de muchos de ustedes que han sido afectados precisamente por haberse dirigido en secreto, en su necesidad, en su desesperación, como dice Romanos 8, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a clamar a Dios de una manera que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, y eventualmente vemos nosotros el resultado de esa interacción privada, secreta, en donde vemos la recompensa de Dios en vidas transformadas, en familias afectadas. Así es. Entonces, yo la verdad que cuando pienso en la oración, pienso en ello como después de la salvación, por supuesto, no habría otra manera, ¿no? En el mayor de los privilegios que se le ha dado a un ser humano, el poderse relacionar con su Padre Celestial, teniendo nosotros el acceso directo al trono de la gracia de Dios, como dice Hebreos, para obtener el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad. Y yo estoy seguro, estaremos de acuerdo en esto, que tenemos muchas necesidades. Yo les quiero animar a que tengan ustedes una necesidad, que el Señor Jesucristo sea su mayor necesidad todos los días de sus vidas. O sea, nosotros hemos sido salvos, como dice Romanos 8 también, para ser transformados a la imagen de Jesús. Y si algo nosotros debemos anhelar es parecernos a Jesús. ¿Cómo oraba? ¿Cómo pasaba tiempo con su Padre Celestial? ¿Para qué? Para hacer lo que nosotros anhelamos, la voluntad de Dios. Y esta invitación que extendemos es un privilegio, es una oportunidad gloriosa que Dios le da al cuerpo de Cristo de poderse unir a orar juntos como un solo hombre, ¿no? Clamando juntos. Amén. Con un mismo propósito. Sí, lo más importante es que no vamos como llaneros solitarios, sino que somos eso, el cuerpo de Cristo. Así es. Una de las cosas interesantes de la Biblia es que el Señor junta a sus discípulos y Él les dice, van a orar así. Y lo primero es la paternidad. Así es. Padre. Y mucha gente ha perdido el sentido de la paternidad. La oración tiene que ver con paternidad. Excelente. Porque la oración Dios la estableció para que oráramos, sino para que establece al principio del ministerio, correcto, donde va a caminar con sus discípulos a orar. Exactamente. Él está con ellos. ¿Para qué quieren orar si Él está con ellos? Él está enseñando paternidad. Y hoy se ha perdido eso, querido amigo, se ha perdido la paternidad. Hoy ven a Dios, mucha gente lo ve, son cristianos, pero le tienen miedo a Dios.
Porque han escuchado a gente que le dice, Dios te va a castigar. Han escuchado a gente que le dice, eso que estás haciendo, Dios te va a castigar. Y no entienden la paternidad. Todos los que somos papás, Claro. entendemos que nuestros hijos en algún momento de su vida necesitan disciplina. Así es. Necesitan corrección. Pero sobre todo, el ejemplo. Exactamente. Mi madre, ella se convierte después de mi papá al Señor, pero ella algo tuvo muy bueno. Hoy no ves mucha gente pasando los padres con los hijos al altar. Y mi mamá tenía esa hermosa costumbre de que cuando ella pasaba al altar, el hijo que estuviera ahí o los hijos que estuvieran ahí, ella nos llevaba al altar. Gloria a Dios. Entonces, crecimos en ese ambiente de mirar milagros. Wow. Cuando Dios llama a mi papá, yo nazco en el Evangelio, pero un día tuve que nacer yo en el Evangelio, porque que nazca en una familia cristiana no me hace cristiano. Así es, bien dicho. Entonces tuve que venir a los pies de Cristo, pero lo que sí miré es que en la casa pastoral miré muchas veces los milagros de multiplicación. Muchas veces. Como los frijoles sobraban. Gloria a Dios. Cuando mi mamá preocupada se ponía a orar y nos ponía a orar ahí a los hijos que estuviéramos cerca, vamos a orar para que el Señor haga rendir los frijoles, haga rendir el caldo, haga rendir el guisado. Y nunca faltó. Wow. Al contrario, siempre sobró. Wow. Por eso cuando el Señor habla, Padre, la paternidad, si usted ama a sus hijos, usted va a tener que apartar ese jueves 2 de mayo, no para ir solamente usted, agarre a los hijos que pueda y llévelos. Fíjate que mientras oía tu testimonio, te veo solo, no te veo que está tu mamá ahí en el evento, ¿verdad? No, fui solito. Solito. Pero cuando llegas a casa, hermano, y le cuentas a tu mamá, ¿qué pasó? Que fíjate que curiosamente salí yo muy afectado de ese evento. O sea, yo por principio de cuentas no entendía lo que me había pasado. Sabía que algo me había pasado, pero no sabía qué. O sea, sabía que Cristo había venido a mi vida. No tenía muchos conceptos muy claros. Te digo, no había escuchado yo del cristianismo prácticamente nada. Muy ignorante. Había crecido en la escuela católica y supuestamente católico, pero muy ignorante de todas las cosas de Dios. Y llego a la casa, Joel, y ya ves, o sea, cómo hasta el rostro de la persona cambia, ¿no? O sea, a mí me cambió mi rostro, seguramente, porque yo llegué y abrió una de mis hermanas, que ahorita está con el Señor ya, abrió la puerta y cuando me vio me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, Cristo vino y cambió mi corazón. Y nunca se me va a olvidar que me dijo, yo quiero eso. Aleluya. Sí, entonces mi hermana entregó su vida a Cristo. Mis otras 3 hermanas vinieron a Cristo. O sea, en mi casa mi madre y mis hermanas somos todos creyentes. Igual que en mi casa mi esposa y mis 4 hijos son creyentes, miembros de la iglesia. Ya están ahí mis 6 nietos en la iglesia, por la gracia de Dios, hay misión de gracia. Y sí fue una situación impactante porque cuando le platiqué a mi mamá lo que me había pasado hasta el día siguiente, porque me encerré en mi cuarto, o sea, no sabía qué estaba pasando. Y le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Me pasó esto. Y yo estaba pues, lógicamente muy afectado y empezó a orar por mí y el Espíritu Santo estuvo ministrando mi corazón de tal manera que empezaron a caer las cosas que había leído, porque a pesar de que no tenía conceptos del cristianismo, yo tenía tiempo leyendo la Biblia. Ah, gloria a Dios. Porque había visto una persona que había sido muy transformada, a un amigo mío, y cuando lo vi le dije, ¿qué te pasó? Pues que Cristo cambió mi corazón. El caso está en que yo llegué a mi casa y tenía un Nuevo Testamento ahí en mi librero, me gustaba leer desde muy chiquillo. Y me acuerdo que lo tomé y le dije a Dios, si tú transformaste a ese hombre, le dije, tú me puedes transformar a mí. Y hace poco una persona me preguntaba, me dice, ¿y qué viste en él que te llamó la atención? Le dije, vi en él una paz que yo no tenía.
a pesar de que yo creía que a mí no me faltaba nada. Yo vivía engañado, como dice ahí en Apocalipsis 3, ¿verdad? Que dice, tú crees que eres rico y que no te falta nada. Y eres un cuitado y desnudo, miserable. Así es, ese era yo. Fíjate, me estás recordando, este domingo predicó, bueno, más bien estuvimos platicando, llegó la fecha. Él es pastor en Delicias, pero también es misionero. Okay. Y él estando en el Tíbet, Okay. dice que le contaron el testimonio de un señor que un misionero llevó a escondidas una Biblia, la pudo pasar y la dejó ahí. Y el hombre que cuidaba ahí en el hotel le dijo, ¿me lo puedes regalar? Se lo regaló, pero pues las leyes a veces son demasiado duras para la gente que tiene una Biblia. Él fue y la llevó a un corral, hay un cobertizo donde había animales, y la escondió. Y de tiempo en tiempo iba y la sacaba y leía la Biblia, pero él estaba cojo de un pie. Okay. Y él empezó a leer la Biblia y el Señor lo sanó. Oh, wow. Él no sabía orar, no sabía ni de qué se trataba la Biblia, simplemente la leía. Y entonces se empezó a caminar y una persona le dijo, oye, ¿con qué doctor fuiste? ¿O a dónde fuiste que está sano? Y le preguntaban y a alguien de confianza de él le dijo, mira, me regaló un misionero una Biblia, pero no puedes decir nada. Voy a hacer la historia. Resulta que nomás iban y leían la Biblia y la gente recibía milagros. Oh, wow. Recibía milagros. Y empezó a sentir en ellos orar a ese Jesús que decía la Biblia. Oh, qué tremendo. Cuando leyeron Mateo capítulo 6, cuando los discípulos preguntan, enséñanos a orar. Ellos dijeron, ¿qué es orar? Y entonces dijeron, bueno, vamos a hablarle al Jesús que dice la Biblia. Y ellos decían, Jesús, no sabemos qué decir, pero si tú nos estás oyendo, ayúdanos. Y cuando él estaba allí y oye este testimonio de que cómo la gente del pueblo miraba el cambio que miró tu hermana en tu rostro, la gente quería y se acercaban a él. Lo maravilloso de todo esto, que mucha gente del pueblo cambió y nadie se acercó a ellos a molestarlos, hasta que tuvieron la necesidad y el Espíritu Santo manda a otro misionero y se acercan a él y empezaron a levantar pequeñas células en las casas. Qué tremendo testimonio. Y lo único que sucedía era que leían la Biblia y oraban al Jesús de la Biblia. Y a veces nosotros se nos olvida que tenemos un Dios tan poderoso. Amén. Y mira, Bien dicho. Bien dicho. yo creo que están a días papás, mamás, hermanos, hermanas, familia que está orando por alguien que no conoce a Jesús. Y el 2 de mayo es un día decisivo Así es. para que esa oración sea contestada. Correcto. Dios dejó la oración. Claro, claro. El Señor salía, y lo mencionaste, de noche a orar, muy temprano a orar. Mira, cuando yo veo esta parte que fue fundamental en el crecimiento de mi familia, en la oración, yo también me siento muy orgulloso de mirar que en nuestra familia todos sirven a Dios. Amén. Y eso es algo que está fundamentado por la oración. Amén. De acuerdísimo. Nada más por la oración. Exactamente. Sí, sabes que me bendice el testimonio que nos compartes, Joel, porque triste y desafortunadamente muchas personas cristianas no le dan a la importancia el lugar de importancia que Dios le da. O sea, el Señor Jesucristo dijo, cuando oréis, no es si oréis, o si tienes ganas, no si te antoja, es una parte fundamental de la vida de un creyente, el que nos dirijamos a nuestro Padre Celestial, como bien lo dices, o sea, es nuestro Padre Celestial, o sea, qué cosa tan más hermosa que podamos llamarle a Dios nuestro Padre, como dice Primera de Juan, y podamos esperar en Él confiadamente. Dice en Hebreos 11:6, dice, pues sin fe es imposible a Dios. Y luego dice algo más aunado a lo que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, Él dice,
que nos acerquemos con fe, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscamos. Amén. Y yo le digo a los hermanos, o sea, esto está escrito, nosotros no andamos buscando galardones, pero si el Señor nos los da, es para su gloria. Amén. Que nos deleitemos con esa gracia que ha derramado sobre nosotros, sobre todo con lo que comentabas y hablando de sanidades físicas y milagros. Gloria a Dios, yo soy el recipiente de milagros y en mi casa también. Pero el milagro de la regeneración del corazón, Oh, sí. que es el que a final de cuentas Dios busca en cada uno de nosotros y que toma lugar por medio de esa comunión con Él, en la que hablamos con nuestro Padre Celestial, que nos ama. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1 de Juan, el versículo 12, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. O sea, ese abundante favor inmerecido de parte de Dios, el cual nosotros disfrutamos, nos deleitamos, y precisamente les extendemos esta invitación ese jueves 2 de mayo a las 7 p.m. en Vino Nuevo El Paso, en el 988 Kessler. Ahí vamos a reunirnos ese día a invocar a nuestro Señor, y dice su palabra que todo aquel que invocare su nombre no será avergonzado. Entonces, usted quiere continuar disfrutando de la gracia y la misericordia de Dios, que es por gracia, pero de todas maneras requiere que nosotros seamos obedientes y que respondamos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dejado plasmado en su palabra, de tal manera que usted y yo podamos disfrutar de ese tiempo glorioso de estar en la presencia de Dios juntos, alabándolo y dirigiéndonos a Él. Sí, las distintas unciones que van a estar ahí. Así es. La parte que escribe David cuando dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Si la gente orara, cuando menos, así como se recuerda de tomarse la pastilla en la mañana, la pastilla del mediodía o la pastilla de la noche, y tomara siempre un tiempo para orar, creo que las cosas cambiarían tanto en sus vidas, pero sobre todo porque deben de esperar. Así es. El capítulo 4 de Hechos, hermanos, ya estamos por despedirnos. El primer comercial, regresamos en un momento. Sí, de repente. Fíjate que vi que no tenías tú